Hoy vamos a estar viendo acerca de este tema tan importante que vamos a leer en la carta de Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1, y dice allí el versículo 19 al 21. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, creo que todas las generaciones y todas las personas en nuestra sociedad reconocemos la importancia de la formación de los niños, la educación de nuestros hijos, pero sí hay bastante discrepancia acerca de los métodos. Mi generación y la anterior éramos de los que recibíamos mano dura, ¿no? Pero han pasado los años y hoy por hoy la cosa ha cambiado, ¿no? Muchos padres han dicho en el transcurso de los años ahora: no, a los chicos hay que hablarlos, ¿no? No hay que ponerle límites, hay que dejarlos expresarse, hay que dejarlos ser. Y bueno, están allí los métodos antagónicos. Quiero decirles que conocí la changleta, el cinto, el rebenque, la penitencia y hasta los parchazos, ¿ah? Bueno, algo quedó claro. Hanna era el muchacho, ¿ah? Así que si has experimentado algo parecido, alguna conclusión estás sacando, ¿no? Pero el mensaje de hoy tiene que ver con aprender a escuchar. No es fácil aprender a escuchar. Y escuché una vez acerca de una persona cuya mentalidad acerca de la crianza de los hijos era precisamente lo opuesto, ¿no? Dejar ser. Entonces esta mamá tuvo comportamientos y tratos con su hija, como por ejemplo que estaban allí en el supermercado, en el hipermercado, y la niñita corría entre las góndolas y le decía: vení, hija, vení, ¿ah? Y la hijita, en vez de venir, se iba detrás de la góndola. Entonces iba por el otro lado, ¿no? Vení, hija. Y la niñita pasaba a la góndola siguiente. Y cuando la encontraba se reía: ¡qué niña ocurrente! ¿Ah? Justo, ¿no? Le digo que venga, pero se va a esconder allá en el otro lado, ¿no? Esta mamá siguió ese tipo de patrón, ¿no? Y en algún momento le dijo: dame la muñeca, la voy a guardar. Y la niña le dijo: no te la voy a dar. La mamá sonrió: dame, ¿ah? Dame la muñeca, te la voy a guardar, ¿ah? Aquí va a estar bien. Mamá, te dije que no. Ay, sonrió y se dijo: qué niña de personalidad, ¿ah? Y así que está aprendiendo a ser ella misma. Pero claro, todo cambió cuando en una oportunidad estaban allí caminando por la vereda de una avenida. La niñita se soltó de la mano y comenzó a correr. Y la mamá: vení, hija, vení, hija. Y la niñita seguía y se fue hacia la calle y venía un colectivo: vení, hija, vení, hija, vení, hija. Y pasó lo peor. La niñita nunca respondió al alto: vení, hija, vení, hija. Nunca había aprendido a escuchar. Y creo que esta historia dramática nos ayuda a saber cómo escuchar salva, verdaderamente salva. Bueno, el título de nuestro mensaje está de pare, mire, escuche, cuidado con el tren. Todos nosotros somos conscientes, los que manejamos, la importancia que es el oído en relación con el tránsito. Así que nunca andes con auriculares a todo volumen manejando en la calle, ¿sí? O la música a todo que da en el auto. En los oídos nos ayudas a entender dónde estamos, cuál es la situación y cómo responder. Oír nos salva verdaderamente, ¿no? Bueno, no puedo dejar de hacer alusión a mi formación como profe de música, de la importancia del oído. Uno de los primeros sentidos en formarse en este periodo de tiempo de formación intrauterino, ¿no? del bebé. Allí en las primeras 3 semanas comienza a formarse ya los órganos del oído. En los 3 meses el bebé ya recibe las vibraciones sonoras.
a los 6 meses tiene completamente desarrollado y es su conexión con el mundo exterior antes que cualquier otro sentido. Qué importante es, ¿eh? Bueno, yo en la escuela les enseño a los niños y les digo a los niños y a los no tan niños la importancia de aprender a escuchar, ¿eh? No solamente para discernir qué es lo que escuchamos en relación a la música, sino también a la vida. Pero el Señor Jesús fue el que nos dejó la claridad acerca de la importancia cuando Él usó esa frase un poco irónica para nosotros. Él dijo así una y otra vez, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eh? Y comenzó a dar su enseñanza. Y después repitió y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pareciera ser que a veces reconocemos que tenemos oídos, pero no son para oír. Entonces, este es el desafío que el Señor le hizo a sus oyentes, nos hizo a nosotros, y que volvió a repetir allí en el Apocalipsis cuando dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miremos allí en la palabra de Dios algunos detalles importantes acerca de nuestro tema en esta noche. ¿Puedes dármelo por favor el clic al Power que no me lo pasa de aquí? Algunos datos del contexto son muy importantes para que nosotros podamos recordar. Fíjense lo que dice el versículo 18. Estamos en Primera de Pedro, en Santiago, perdón, capítulo 1, versículo 18. Dice, Él, el Señor, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, la única manera que nosotros podamos llegar a tener un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, una conexión con Dios, es por responder a la palabra de Dios. Requiere oír. Y si estás ahora por primera vez aquí o hace poco vienes a la iglesia, quiero decirte que este es un tema sumamente importante. Que aprendas a escuchar a Dios y escuchar el mensaje de Dios en cuanto a cómo llegar hasta Él, porque nosotros tenemos buenas intenciones, queremos hacerlo, pero a veces de la manera equivocada. Entonces, por la palabra de verdad, oír la palabra de verdad, es que una persona llega a entender el mensaje de cómo ser salvo. En nuestra iglesia tenemos un curso que se llama Explorando la Fe, que precisamente es para eso, para escuchar lo que Dios dice acerca de cómo nacer de nuevo. Si no lo has hecho, bueno, te animo a poder hacerlo. Habla con cualquiera de nosotros de la iglesia, te vamos a ayudar. Son 6 sencillos encuentros cortos de 1 hora para cimentar tu vida en la verdad de Dios. Hemos sido renacidos, nacidos por la palabra. Pero fíjate lo que dice el 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Dice allí luego el versículo 25, perdón, el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la advertencia del versículo 22 es que para que nosotros podamos cumplir el propósito de vivir de acuerdo a lo que oímos, tenemos que hacer lo que oímos. O sea, no estamos hablando solamente de algo mecánico o físico, de que las ondas sonoras lleguen a nuestro órgano receptor, el cerebro interprete los códigos, sino que produzca un cambio. Y esto es lo que la Biblia dice, ser hacedores de la palabra. Alguien que escucha, pero responde a lo que escucha. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí está hablando de escuchar, de hacer y de permanecer. ¿El resultado? Bienaventurado en lo que hace. Quiero decirte que hay gran bendición para tu vida y la mía de escuchar a Dios. Por eso la conclusión creo que es clara, ¿no? Abre tus oídos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, abrir nuestros oídos a Dios. Si Dios te está diciendo, este es el camino, dale por ahí. Si Dios te dice, para ahí. Si Dios dice, cambia. Pero abre tus oídos a Dios. Porque ¿sabes qué? El que hace eso
es bienaventurado. Una palabra que significa dichoso, feliz. Lo que nosotros tantos anhelamos en la vida, de ser realmente pleno, satisfecho, gozoso, viene como resultado de llevar a la práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios. Por eso el contexto nos ayuda a ver que hay gozo de crecer, porque por ejemplo el versículo 3, el versículo 2 del capítulo 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando escuchas a Dios, te das cuenta que lo que vos estás viviendo de dificultad hoy no es por un capricho, sino que Dios está probando tu vida para formarte, para hacerte crecer, para hacerte madurar en todas las áreas de tu vida. Seáis perfectos y cabales, dice el texto. Cuando nosotros vemos el contexto, vemos cómo la obediencia a lo que escuchamos de Dios nos da el gozo de conquistar, porque nos permite vivir este gozo de permanecer en medio de la prueba. Dice el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay premio de parte de Dios cuando perseveramos en medio de las circunstancias difíciles. Pero la conquista no solamente que Dios premia, sino que también Dios te da victoria. El contexto está diciendo de que jamás nosotros deberíamos decir que la tentación viene de Dios, ¿no? La tentación viene de nuestro propio malvado corazón. Y si nos aferramos a Dios y a su palabra, hemos de tener las fuerzas para decir no a la tentación y vivir el gozo de la conquista. Vos puedes experimentar el gozo de confiar, porque ¿sabes qué? Nosotros la verdad que no sabemos qué decidir muchas veces. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué vendrá en el futuro? No sabemos. Pero podemos confiar lo que dice allí en el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay cambio ni sombra de variación. ¿Puedes ver? Cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, si escuchas a Dios, sabes que lo que Dios está permitiendo en tu vida es lo mejor, porque todo lo bueno viene de Él. Jamás que vos sigas lo que Dios te dice va a resultar en algo dañino para ti, sino que vas a poder experimentar una y otra vez que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso el texto habla acerca de que puedes experimentar el gozo de cambiar. Aunque nosotros ya reconocemos que lo único constante en nuestra sociedad es el cambio, siempre nos resistimos a hacerlo. Cuando se trata de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Pero puedes ver, si escuchas a Dios y haces lo que Él te dice y cambias eso que Dios quiere que cambie, jamás vas a perder. Dice: será bienaventurado en lo que hace. Así que no te pierdas este privilegio. Vos que a veces estás luchando y decís: pero me dicen esto, pero lo que voy a perder, ¿no? Pero me cuesta, pero ¿y si lo hago de esta otra manera? Abre tus oídos a Dios y disfruta una y otra vez que cuando perseveramos en oír y en hacer su voluntad, realmente el gozo que Dios tiene para nosotros es abundante, abundante. Ahora, el tema nuestro no solamente va por el hecho de escuchar a Dios. Necesitamos que este escuchar vertical se transforme también en un escuchar horizontal, ¿no? De aprender a escuchar a otros. La semana pasada hemos estado escuchando un hermoso mensaje que nos desafiaba a poder expresarnos, y una manera adecuada de expresarnos, que honre a Dios, que edifique a otros. Bueno, realmente esto se complementa con lo de hoy. Tenemos que aprender a hablar y tenemos que aprender a escuchar. Y el texto nuestro de hoy dice que todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El ser prontos para oír tiene que ver con principalmente escuchar a Dios, pero también involucra aprender a escuchar a otros. Saber que nunca las respuestas apresuradas, las ofensas o el enojo va a solucionar ningún problema.
Nosotros estamos rodeados de problemas, tenemos conflictos en nuestra familia, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos conflictos en los equipos de ministerio. ¿Cómo se soluciona eso? Hablando, pero escuchando antes de hablar. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto de escuchar a otros, es muy importante que tomemos conciencia de que necesitamos hacer un cambio. Porque nunca más que ahora, en la época de la tecnología, vivimos más aislados. Y es peligroso. Es tan peligroso que muchas personas están tomando la conexión con relaciones realmente insanas de alguien del otro lado del dispositivo electrónico que supuestamente está dispuesto a escuchar. Y entonces niños, adolescentes, jóvenes, adultos entran en relaciones perjudiciales por deseo que alguien les escuche. No solamente eso, hoy por hoy se está gastando fortunas pagando a alguien para que te escuche. Es que todavía sentimos la necesidad, pero no. Esta realidad muestra que estamos en crisis como sociedad y también quizás como familia de la iglesia. Necesitamos volver a la fuente y ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Hay algunos textos destacados que me gustaría compartir. Dice Proverbios 12:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Realmente, ¿no? Realmente. Entonces, si hemos de hablar correctamente es porque hemos parado y hemos escuchado antes para entender la situación. El Proverbio capítulo 20, versículo 5 dice: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Claro, es que debemos darnos cuenta de que todo lo que está en nosotros, nadie va a saber a excepción de que lo expresemos. Nuestros pensamientos no son visibles, pero nosotros podemos darlos a conocer. Ahora, el texto enfatiza de que hay sabiduría cuando podemos usar esa llave para entrar al corazón y decir: ¿qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? El inteligente llega allí para poder extraer, y somos desafiados a esto en esta noche, a abrir nuestros oídos. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en esto debemos reconocer de que a todos nosotros nos gusta que nos escuchen. Pero claro, qué difícil es parar para escuchar a otros. A todos nos gusta hablar de nosotros, pero qué difícil es parar para escuchar a otros hablar de ellos. Entonces, aunque estas dos vías de comunicación se complementan, ¿no? El hablar y el escuchar, yo quiero poner hoy el punto en el escuchar. Qué importante es que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y que podamos abrir también nuestros oídos a los demás. Posiblemente ese abrir los oídos a los demás salve muchas vidas de personas que hoy por hoy están sufriendo, están aisladas, están viviendo su propio dolor, angustia, problema, y parecería ser que no tienen salida, pero sí hay salida, hay salida. Y podemos ayudarnos al escucharnos unos a otros. Bueno, habría muchos tips para compartir acerca de esto de escuchar, ¿no? Pero voy a hablar de uno. No sé si les ha pasado, han ido a una cafetería, a un restaurante, y están 2, 3, 4 personas en una mesa y todos están... ¿Lo han visto ya? ¿Éramos unos de esos? Así que posiblemente escuchar a otros requiere en primer lugar apagar el celular, o la televisión, o el dispositivo de audio, o la radio, no sé. Seguramente va a involucrar que podamos hacer contacto con la persona, mirarle a los ojos, prestar nuestra atención. Algo que me ha costado muchísimo en la vida es aprender a parar, de dejar de hacer lo que he estado haciendo para prestar atención a otros. Todavía me cuesta, ¿no?
Pero bueno, tengo varias experiencias así. Una hermana me reclamó muchos años de que no dejé de hacer un trabajo para prestarle atención. Y el beneficio era para mí, me dijo ella. ¿Ah? Y en verdad fue para mí el beneficio. Después les voy a contar la historia. Pero claro, nosotros seguimos haciendo cosas y pensamos que vamos a escuchar al otro, pero escuchar requiere parar y prestar atención, mirar a los ojos. Escuchar requiere preguntar, repreguntar. Porque quizás lo que nosotros estamos entendiendo no es lo que la persona nos quiere expresar. Entonces preguntamos, repreguntamos o renarramos también podría ser, ¿no? Se lo decimos en nuestras palabras lo que la persona nos ha dicho y le preguntamos, ¿es esto lo que me quieres decir? De esta manera entonces nos aseguramos que estamos entendiendo bien. Miren, si nosotros avanzamos en estos hábitos, bueno, realmente va a ser un cambio tremendo en nuestras relaciones interpersonales. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar el escuchar conecta. ¿Eh? Cuando nosotros paramos y escuchamos a alguien, le estamos diciendo, sos importante para mí, sos valioso. Quiero saber lo que piensas, quiero saber lo que sientes. Entonces hay una conexión con otros, ya no vivo aislado. Cuando nosotros escuchamos, reconocemos que escuchar comprende. No estamos dando la respuesta a una pregunta que no nos han hecho. No estamos haciendo un comentario sobre una situación que no entendemos. Por el contrario, escuchar nos permite meternos en el mundo del otro para pensar, sentir, vivir lo que está viviendo y de esa manera poder tener una respuesta correcta, una conversación coherente. Cuando nosotros pensamos en comprender, estamos pensando en entender lo que el otro siente y lo que el otro piensa. Escuchar es muy beneficioso porque también el escuchar calma. ¿Cuántas veces nosotros bajaríamos las intensidades de nuestras discusiones si solamente paráramos a escuchar? ¿Sí? Evitaríamos muchos problemas y daríamos solución a muchos problemas. Porque el escuchar calma, baja las tensiones. No es solamente dar una blanda respuesta, eso va a venir después. Hay que hacer la pausa, hay que prestar atención, hay que volver a preguntar. Pero escuchar también nos trae el beneficio de que nos cuida, ¿no? Nos permite conocer a los demás, nos permite conocer sus cargas, sus necesidades y responder al respecto. Poder pensar en otros y poder decir, ¿de qué manera puedo ser un instrumento de Dios para bendecir la vida del que está al lado mío? Realmente escuchar te salva y salva a otros. Y Dios quiere que en esta noche podamos aprender a esto de todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Abriendo nuestros oídos, para escuchar en primer lugar a Dios, pero en segundo lugar para escucharnos unos a otros. Bueno, mi mensaje está llegando casi al final, ¿no? Pero he traído una actividad para que ustedes participen, porque me gustaría que nosotros podamos vivir el mensaje. Entonces vamos a tener un momento donde quiero proponerles que podamos hacer una conversación para escuchar al otro. 3 minutos. 3 minutos. Hay hermanos que nos están siguiendo por la virtualidad, ellos también van a recibir la indicación, allí la consigna. Después vamos a cortar la transmisión y nosotros vamos a tener 2 conversaciones de 3 minutos. Entonces, cada uno de nosotros va a pensar una experiencia dolorosa que haya tenido hasta los 15 años. Y en 3 minutos va a poder compartirlo al otro. Acuérdense que yo no estoy enfatizando eso, sino estoy enfatizando el que le dice, ¿qué te gustaría compartir conmigo? Y no tiene que dar ningún consejo, no tiene que dar ninguna solución, no tiene que dar ninguna recomendación, solamente tiene que terminar diciendo, gracias por contármelo, voy a orar por vos. Nada más, porque tenemos que ejercitarnos en escuchar. Hablar es lo que hacemos normalmente, ¿eh? Pero queremos ejercitarnos en escuchar. Así que los que están en casa van a practicarlo en casa y nosotros vamos a organizarnos aquí en parejas, ¿sí? Los que están amparados por el vínculo lo hacen juntos. Esto es esposos, novios,
hermanos, padres e hijos, hijos o padres, etcétera, etcétera, ¿sí? Los demás, un hermano va a buscar un hermano, una hermana va a buscar una hermana, y nos vamos allí a ocupar en 3 segundos. Sí, puede ser también 3, pero si podemos hacer de 2, lo vamos a hacer más rápido, ¿sí? Voy a pedirle a Max y a Maru, por favor, que me ayuden caminando un poquito por el pasillo, y no sé, algún otro matrimonio, porque puede que alguno quede ahí medio sin el privilegio de ser escuchado, y no debemos perdernos ese privilegio, ¿sí? Entonces vamos a organizarnos así, los despedimos a la virtualidad y los esperamos en la voluntad de Dios el próximo domingo. Entonces, repito la consigna, cada uno de nosotros pensamos